Buenos días, RD, qué bueno que están ustedes ahí con nosotros, ¿verdad? En este viernes ya tranquilito. Señores, miren una cosa, aquí siempre hay un disturbio climático, que si tenemos vaguada, que si tenemos una especie de es como que está haciendo un frentito de frío, pero ya ustedes tienen que ir quitándose eso. Yo todavía me protejo porque soy muy friolenta, pero ya nosotros empezamos a sentir que va a cambiar la temporada. Me da risa porque mucha gente dice, aquí nadie nota que hay un cambio de temporada, que si la primavera está entrando, nadie nota eso, pero mentira, el clima te lo hace saber. Así que vamos a aligerarnos un poquito desde ya. Yo me voy a tomar más tiempo porque yo suelo ser un poco friolenta. Pero bueno, la verdad es que estoy muy feliz de compartir con ustedes con un invitado muy especial. Muchas veces nosotros vemos las políticas como partes que son necesarias en nuestra sociedad, pero a la vez es como que ya estamos acostumbrados a sentir que cada quien se alinea para un lado y que hay ciertamente facciones. Yo he querido traer un invitado que va a hablar con nosotros y va a debatir de temas políticos, pero que no está afiliado a nadie. Ustedes lo van a oír de manera lo más neutral posible y él va a estar con nosotros analizando la panorámica nacional sin ningún viso de interés personal. Así es que muy grato contar con la visita del politólogo, que además de que es libanés, venezolano y dominicano a la vez, está con nosotros Jorge Saade Khaled. Bueno, Bienvenido. muchísimas gracias por la invitación a aquellos que nos están viendo en estas pantallas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Yo decía que estamos hablando como un poco de neutralidad, porque a veces hemos visto que la política se va como polarizando hacia un lado, hacia otro, y que todo el mundo queda atrapado en esa polarización, todo tipo de profesional. Pero ¿qué tan difícil es mantener como un equilibrio y una objetividad dentro de este panorama nacional aquí? Ciertamente es muy difícil mantener la neutralidad o la objetividad de una persona cuando lleva a cabo un análisis. Porque quizás haya palabras que te condenen o palabras claves que digan, caramba, él está apoyando o a una parte u otra. Lo más sensato que es para llevar a cabo ese tipo de fenómenos, de no caer en esa polarización política, es basarte en encuestas, teoría, o lo que yo siempre hago es tirar para los dos lados. ¿Bien? Es decir, llevas a cabo una síntesis por parte de una facción, una polarización, y al mismo tiempo dice lo mismo de la otra. Y es la manera como que más humanamente de llevar a cabo esa objetividad que es prácticamente imposible. A mí me gustó ver que tú tienes en tu perfil que eres coach político. Entonces como que ese término no lo manejamos tanto, aparte de que haces, claro, está encuestas, investigación de mercado, que es un tema bastante delicado, pero ¿cómo tú manejas esa parte del coach político? Mira, es algo totalmente novedoso, me gusta muchísimo, bien. Y suena bien, debo Suena decir. muy bien, no piensa que es entrenar en un gimnasio político, nada que ver, Sheila. Más bien es aquella como especialidad que buscamos nosotros ahorita los politólogos, de ayudar a los políticos, a aquellos que no lo son y que quieren serlo, o aquellos que tienen la responsabilidad de ser políticos y no saben cómo hacerlo. ¿Bien? Y es así. Es así, entonces necesariamente una mezcla muy importante de lo que es la teoría de la política con P mayúscula y P minúscula, que son dos tipos de política, y una experiencia pragmática en las calles de cómo llevar a cabo de lo que llevaste a la teoría a la práctica. Pero aclárame esa parte, con política con P mayúscula y con P minúscula. Bueno, los politólogos y otros especialistas de las ciencias sociales hacen esa diferencia. Bien, claro, cuando yo te hablo de política, no sé si la estoy diciendo con P mayúscula o con P minúscula, Okay. pero sí, escritamente sí. Cuando la dices con P mayúscula es aquella política de interés nacional, política de Estado, política exterior, política interna. Bien, son aquellas políticas que están alejadas del tema electoral, del tema partidario, sobre todo el tema proselitista. Bien, Okay. es algo más de que lo manejan muchísimo los estadistas, los jefes de estados, la geopolítica. Sí. Todas esas ramas. Es como la macropolítica. La macropolítica es la parte importante de la teoría cuando mezclas aquellos teóricos de las ciencias políticas, los clásicos, los tradicionales, los postmodernistas, lo llevas a cabo a la realidad. Pero más es una proyección a lo interno y hacia afuera. ¿Bien? Ok. Y la política era la que es con P minúscula,
Es la que vimos el domingo, la que vemos en las elecciones, la que es llevar a cabo votos, de que llevar a cabo declaraciones, bien, que tú sabes a fondo que sean, no son tan válidas o no, pero técnicamente es temas partidistas, electorales. Mira una cosa, realmente Jorge, para nosotros es de valor que tú al final estés como, por tu calidad de extranjero, mirando como todo así desde afuera, ¿verdad? Y tú viendo lo que está pasando en el escenario político de la República Dominicana. ¿Y qué tú ves? O sea, ¿qué ves cuando vemos cómo se comporta el electorado, cómo vemos los partidos, cómo se mueven, cómo vemos cómo se maneja la política? ¿Cómo tú sacas el balance de lo que hay en República Dominicana en términos políticos? Bien, creo que es una ventaja, bien, el no haber tenido tanto tiempo viviendo en República Dominicana para, no me malinterpreten, contaminarme de la politiquería dominicana. Bien, vengo de... Para ser lo más neutral posible. Lo más neutral posible, sí. Porque no tengo esa carga partidista política de varios años y no tengo esos lentes viciados o un poco opacos de lo que venía cargando o que muchos analistas en el país. Bien, ahora bien, no me exime que el que no sea dominicano o el que haya vivido muchísimo tiempo del país, llevar a cabo análisis y síntesis de la política electoral dominicana, la política dominicana. Ahora bien, lo que es importante llevar a cabo, lo que tú bien dices, es la experiencia de haber trabajado en Venezuela, que es muy parecido a la dominicana, Es verdad. y la libanesa. Aunque son totalmente diferentes las tres, aunque pienses que no lo sería en Venezuela, por ser Caribe, pero es totalmente diferente. Pero también por el régimen, porque verdad, aquí estamos hablando de una democracia. No, una democracia perfecta. Correcto. Es un sistema totalmente presidencialista ambos, pero el nivel de democracia, participación y la idiosincrasia política y cómo piensa y se comporta el electorado es muy diferente en estos tres países. Por ejemplo, ayer lo estaba diciendo con un asesorado, le dije, mira, el tema de la abstención y el tema de votar es muy diferente en Venezuela, en el Líbano o en República Dominicana. En Venezuela votan, hay personas que votan para mantener o alejar al chavismo del poder. En el Líbano es otra diferencia de comportamiento electoral, Sheila. En el Líbano es algo más sectario, de que la religión es la que te priva o la que te da fuerza para votar o no por un candidato. Existen normalmente en el Líbano, me encanta traer y arrastrarlo hacia República Dominicana, de que hay, por ejemplo, sectas o confesiones que son católicas, pero votan por candidatos que pueden ser hasta islámicos, proislámicos. Bien, es un tema más de hegemonía en la región, un tema más confesional. Y más cultural. Más cultural. Son votaciones, escucha bien, votaciones indirectas en un sistema parlamentario totalmente confesional, mixto, indirecto. O sea, es una locura. Wow. Entonces, esto es más simple, a simple vista. Efectivamente, es más simple. Hay que destacar algo, Sheila, y yo te felicito. No sé si los que no te vieron al inicio, tú puedes tener el catálogo de pseudopolitóloga o politóloga de ese gran contexto que estás al inicio. Oye, gracias, qué lindo. Pero es importante el tema de que democracia no necesariamente es elecciones. Democracia va más allá, Sheila. Democracia es libertad de expresión, democracia es división de los poderes públicos, democracia es el sistema de gobierno, sistema de Estado, forma de gobierno, ¿me explico? O sea, no solamente ir a votar. Hay muchos estados, muchos países, muchas experiencias de que van a votar efectivamente, pero no necesariamente son democráticos. ¿Cómo tú analizas la democracia aquí en República Dominicana? ¿Tú crees que realmente existe, que estamos en el proceso? ¿Cómo la evalúas? Mira, yo, comparándola con otros escenarios de la región, creo que está muy por encima de varios. Democracia, el sistema democrático dominicano es plausible, como muy bien dijiste tú al inicio. No se había visto ningún tipo de, como que de hecho antidemocrático. Creo que ir a las elecciones es democrático, creo que la participación de la oposición es algo democrático, creo que el abstenerse también es algo totalmente democrático. ¿Bien? ¿Pero es dañino o no para la democracia la abstención? Te voy a decir Porque, te voy a voltar la pregunta para no caer en esa polarización. Porque antes de que me respondas, por favor, te diré que si la pregunta, te la reitero, que si es beneficiosa o no la abstención, pero también porque dicen que al final la abstención beneficia al partido que está gobernando. ¿Hasta qué punto eso es cierto? ¿Y cómo se maneja? Bueno, vamos a esto es lo que nos diferencia de los politólogos de otros especialistas. Democracia es aquel gobierno de la mayoría, del pueblo. ¿Bien? O sea, un voto, una mayoría, 50% de los votos escrutados más uno, esa es la mayoría, ese debe ser el poder.
los que fueron a votar, bien sean o no la mayoría de la población, de los electorados, hubo un recuento, hubo un favoritismo, hubo un ganador, sea cual sea el índice de participación. Bien, y el otro tema... Pero el índice de participación importa, o sea, la cantidad de gente que vaya a votar. Importa siempre y cuando no se sientan manipuladas al llevar a cabo las elecciones. Bien, contarle que hay una participación por encima del 30%, que es lo mínimo que fijan para algunos referéndums, es plausible. Ahora bien, que si fue beneficioso o no para el oficialismo, yo creo que no hay nadie más interesado de que la gente vaya a votar que el mismo gobierno. Bien, es el que más caliente, es el que más que busca el tipo de participación para legitimizar su poder. Algo de legalizar, que lo vimos en las elecciones, pero un tema de legitimización, que es a través de la participación de los votos. Entonces, no creo que haya un actor más interesado en la participación que el mismo gobierno. Pero ¿por qué dicen entonces, cuando hay tanta abstención beneficia al gobierno? No, todo lo contrario. Es más, si beneficiaría al gobierno, o mejor dicho, el único escenario que beneficiaría a la oposición es que la gente se abstuviera a votar o votaría por ellos mismos. O también otra participación, otra visión diferente. Que si la gente está en contra del sistema democrático o en contra del gobierno o hasta en contra de la misma oposición, hubiese votado por aquellos partidos pequeños, minoritarios, que son antisistema. Eso sería lo ideal. Bien, hay una serie de partidos, por ejemplo, el que lidera el Ramfis Trujillo, hay unos generaciones de seguidores que están desligados, bien, de la oposición principal, que ya fue gobierno, y está desligado también del gobierno, del oficialismo. Pero ya Ramfis Trujillo está fuera del escenario porque está inhabilitado por Pero está ahí luchando todavía, está ahí como que resistiéndose o apostando a ser candidato presidencial. Pero lo que te estoy diciendo, o sea, el mercado político te ofrecía opciones bien antioficialista, antioposición tradicional, que es la que estamos viviendo, que formaba parte del antiguo gobierno, y aún así no votaron por ello. Tú señalabas también el hecho de que hay una democracia siempre y cuando no se force a la gente a votar, ¿verdad? Pero cuando hay tantas denuncias de que si hubo compras de cédulas, que si hubo, como dijo el expresidente Leonel Fernández, dinerocracia, ¿verdad? Mucha repartición de prebendas. Eso realmente, ¿cómo tú lo puedes valorar en esta contienda electoral? Mira, en las encuestas que nosotros hicimos recientemente en la capital, Sheila, vimos que la gente que encuestamos, que son las personas que viven en los barrios, que les seleccionamos de manera aleatoria, decían que el 60% de ellos iban a participar. El 60% del electorado nacional. No necesariamente el electorado nacional, que es aquí cuando se caen todas las predicciones. De aquellas personas que se encuestan, que encuestamos en los barrios, hogar por hogar. Es decir, aquella clase media que vive en los barrios, que fueron seleccionados en el distrito, que viven en hogares, no necesariamente edificios. Para nosotros los encuestadores y directores es más fácil encuestar. El 60 o hasta el 70%, Sheila, dijeron que iban a votar. Pero es el 70% de ese 50% que fue la parte del electorado. Hay que recordar que según Siuben en el 2018, como el 15% de la población es nivel socioeconómico alto, que son los que menos votan, es la minoría de la población, también los niveles socioeconómicos muy bajos tienden a ser muy volátiles, muy cambiantes en su voto, y la mayoría de la población, que es la clase media, bien, el 70% de ellos fueron a votar, de esa clase media. Es como que la clase media vota más por convicción, y el estrato social más bajo vota tal vez por cualquier favoritismo del momento, lo induce más fácil, mira un picapollo, te tengo aquí tanto en efectivo. ¿Cómo tú lo valoras? Mira, el comportamiento electoral de acuerdo a los niveles socioeconómicos es muy cambiante en República Dominicana, también por regiones. Lo que sí te puedo decir es que los jóvenes dominicanos, que son la mayoría del electorado, no es un secreto, es así. Eso tú lo sabes, y cada día son más jóvenes, que son los que forman parte del nuevo padrón, están más alejados y desinteresados en la política. O sea, los que van a votar en el 2028. Y no los que votaron hoy en día. Y los que votaron ahora, primer voto. Efectivamente. Y no solamente el primer voto, aquellos que no, los primeros, aquellos de 18 a 35 años, Sheila, no están interesados en política. No les interesa, desconocen sus autoridades políticas más cercanas, desconocen qué es un regidor, desconocen qué es lo que hace un regidor y desconocen cuáles son sus regidores. Están totalmente alejados. Los jóvenes de la política. Pero discúlpame, es verdad lo que tú señalas, Jorge, pero yo me pongo a calcular,
Sí, esto es el caso de los jóvenes que ahora pertenecen a una generación nueva, pero tradicionalmente nosotros de verdad no tenemos como acceso a esas informaciones, no sabemos quiénes son los regidores, ni qué es lo que hacen los regidores. Yo he tenido regidores aquí como invitados que yo le digo, ¿qué es lo que tú haces? Porque como que yo misma me siento poco identificada con la causa porque no tenemos información. ¿Cómo crees tú que debería manejarse eso de cara a la gente? Bueno, preocúpense de que Sheila no sabe lo que es un regidor. Si Sheila no sabe, eso quiere decir que estamos todos iguales. Porque una cosa no sobre la política, ¿cómo saber eso? Mira, comunicación, participación, transparencia, información. Pero eso es deber de los políticos, de los partidos de manera particular. Sí, yo creo que es una responsabilidad netamente de los partidos, pero como ya es una política que se vino corrompida y viciada desde hace muchísimo tiempo, no en estos 4 u 8 años, claro, ya la gente resiste, repela el tema político. Bien, ahora bien, hay que destacar lo siguiente muy importante. Esto quiero que, si me hacen un zoom a mí, a mi politólogo de acá, las personas, sobre todo, es decir, los dominicanos, tienden a votar principalmente por los alcaldes en estas elecciones municipales. No les importa, no les interesa, no saben quiénes son los regidores. Bien, ahora bien, en las próximas elecciones desplazan los alcaldes por lo que es un presidente. La gente vota más y movilizará muchísimo más votos claro, a nivel presidencial porque saben que el presidente es el que toma las decisiones. Hay que recordar que el República Dominicana es un sistema perfectamente presidencial y perfectamente centralizado. ¿Y por qué tú haces ese énfasis como perfectamente? Porque todo el poder político en República Dominicana se dirige y se transforma en el poder ejecutivo. Bien, es como un no caudillismo. No es un caudillismo, sino que es tradicionalmente así, la Constitución es así, todo radica en el poder ejecutivo, todo radica en el presidente, es un sistema netamente centralizado donde todo dicta desde la capital. Y qué mejor manera que se evidencia que ni siquiera en la capital hay un gobernador, sino es el mismo presidente diagonal gobernador. Los gobernadores son designados por el presidente. Es decir, no es como Estados Unidos con un sistema federal semipresidencialista, o como Perú, que es un sistema semipresidencialista tendiendo a parlamentario por la presidencia de su primer ministro, pero centralizado. No, aquí es todo, a la capital es todo hacia el presidente. Por eso que le dan muchísima importancia al presidente y por eso que votan más y conocen más cuáles son los candidatos presidenciales y votarían por el presidente. Entonces están presidente en el primer lugar, luego los alcaldes, diagonal senadores, y en tercer lugar, que es el menos conocido, que tienes que movilizar el voto, que son los regidores diputados. Así es. En el caso de la abstención que hubo en este torneo electoral, entiendo que para el próximo será diferente porque la gente se va a motivar más. Efectivamente. En tu opinión, ¿cuál de estos sistemas funciona más? Porque a veces sentimos que nuestra democracia está debilitada y es como que sí, es muy presidencialista todo, gira en torno a la figura del presidente y tal vez eso también contribuye a que la democracia no esté tan robusta. ¿Cuál es tu opinión particular sobre eso? Mira, cuando conoces el sistema parlamentario, tú te asustas. Entonces, cuando ves sistemas parlamentarios como el belga, que hace tiempo duraron 2 años sin presidente, o el libanés, que hasta hoy en día ha durado más de 1 año sin presidente, el país se paraliza porque la jefatura de gobierno y de Estado, porque también el caso, a veces los primer ministros renuncian, se ralentiza y se entorpece las tomas de decisiones en políticas públicas. Por eso que le doy la bienvenida, no me disgusta el sistema presidencialista. Y sobre todo en esta parte de la región como Occidente, que todo radica en presidente para que la agilización y la toma de decisiones sea muchísimo más rápida. Este fenómeno que nosotros vemos aquí en República Dominicana, de que cuando tenemos un partido de gobierno en las elecciones empieza a arrasar y se baña el país de un solo color prácticamente, que sabemos que eso no le hace bien a la democracia, pero es como la forma en que se maneja esto aquí, la política del patio. Quiero saber tu consideración al respecto, pero lo vamos a decir después de esta pausa de publicidad. Así que no se muevan porque estamos en Buenos Días RD. Señores, pero me están diciendo que tenemos que despedir el programa, yo estoy sorprendida, pero antes, entonces contesta mejor de lo que te decía, que cómo ves esta situación de que el país se baña de un solo color cada vez que hay una elección.
Bueno, es democrático. De que esté pintado de un solo color el mapa es totalmente democrático porque fue la mayoría que votó. Y eso es lo que va de la mano de la democracia. Ahora bien, si fuese un sistema oligárquico, fuese la minoría, o fuese un sistema netamente aristócrata, donde fuese la mejor minoría, fuese diferente. Pero la democracia va de la mano de la mayoría. No pueden violentar la voluntad del pueblo cuando ellos decidieron, su mayoría, votar por un color u otro. Ahora, cuando vayamos a las elecciones presidenciales, ¿cómo crees tú que va a quedar la alianza opositora frente a lo que ha sucedido en este torneo pasado con la posición del partido de gobierno? Bueno, eso deberíamos hacérselo a estos tres partidos de oposición tradicionales, ¿bien? Pero yo creo que ellos se tienen que sentar. Creo que desde un principio lo dije, la oposición existía entre ellos, no es ante el gobierno. O sea, se estaban matando entre Fuerza del Pueblo y PLD. No es que se estaban matando, sino que es muy difícil sentar a estos dos partidos, que uno viene del otro, por cierto, y sobre todo estos dos líderes, que hay un antecedente entre ellos mismos. Hay fricciones. Hay fricciones. No es lo mismo hacer un sistema parlamentario en donde están los votos por diputado, que hacerlo de esa manera como distribuyeron el tema de los alcaldes y el tema de los regidores. Yo lo que sí te puedo decir es que, y me voy a basar aquí del ingeniero Guillermo Caram, él dice que en el mercado, Sheila, hay 1.800.000 electores para las próximas elecciones que sí van a votar, que es muchísimo mayor a los votos que obtuvo el PRM. Wow. Es decir, es un llamado para el oficialismo, en no caer un triunfalismo, de que hay una cantidad alta de electores disponibles que van a votar, y también es un llamado de aliento que hace Guillermo Caram a la oposición, de que caramba, no se desalienten, hay 1.800.000 votos que sí van a votar, recordando que 10% de ellos son del exterior, que sí van a votar a nivel presidencial. Es decir, que el mercado, que los clientes están ahí, tú lo que tienes que hacer es ir a buscarlo. Con ese escenario, entonces no sabríamos si hay o no hay primera vuelta. Mira. Primera o segunda vuelta. Yo me atrevería a decir, y me arriesgaría, y sin caer en la polarización, ¿bien? Que no habrá una segunda vuelta de acuerdo a lo que vimos. ¿Bien? Ahora bien, si existe, y ojalá que nunca ocurra, y ojalá que esto nunca se cumpla, si existe un evento o un hecho causal o casual, ¿bien?, en materia social, en materia política o en materia económica, puede revertir esos resultados. ¿Bien? Pero hasta ahora no se ve. Ahora bien, en política, en las relaciones internacionales, vemos lo que es un cisne negro. De que no lo hayas visto no significa que no existe. ¿Qué significa el cisne negro? De que es posible un escenario, que aunque sea muy pequeño de que ocurra, es posible que vaya a ocurrir. Pero aunque sus posibilidades son muy bajas o casi ínfimas o inexistentes, no te desanimes, no desalientes, no descanses. Bien, lo que tienen que hacer ambas partes y también los pequeños partidos, estos antisistemas, es seguir trabajando, basarse en los resultados. De las victorias también se analizan los números y esperar a qué decisión toma la oposición para ver qué es lo que van a hacer en las próximas elecciones presidenciales. Bueno, en eso estamos pendientes de ver qué es lo que va a suceder en el escenario político, y te vamos a volver a invitar para continuar desglosando estos temas que además son de la pasión del dominicano. ¿Te diste cuenta? Sí. La política, la pelota son parte de la idiosincrasia nuestra. Gracias a Jorge Saade Khalek, que es un politólogo internacional y ha estado con nosotros viendo la óptica política nacional desde la mirada neutral. Gracias, Jorge, una vez más. Gracias a ti por la invitación. Y gracias a ustedes. Feliz fin de semana. El lunes, otro Buenos Días RD.